Mm, Bueno, pues muy bien. Iniciamos. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Soy Lucero Corona del área de enlace y vinculación con docentes. Un gusto que nos acompañen. Les doy la más cordial bienvenida al taller Planeación Docente en la Pandemia, que organiza Mexicanos Primero Jalisco e impartido por la doctora Luz María Moreno Medrano. En Mexicanos Primero Jalisco sabemos la importancia de la profesión docente. Es probablemente la más importante, una de las que más compromiso conlleva y la raíz de las vocaciones y profesiones. La formación docente, más allá de ser considerada como una estrategia para un futuro del país, debería de ser pensada como la materialización de un ideal para generar impactos educativos y sociales profundos. Dice así nuestra más reciente investigación de las normales. Este taller nace de la preocupación de maestras como Isalia y Selene, que se dan a la tarea de buscar cómo proveer estas herramientas que durante la pandemia son aún más necesarias para las maestras y los maestros. Es ahí donde inician las voluntades. La doctora Luz María Moreno, que en cuanto le propuse la iniciativa de hacer un taller para maestras y maestros, no dudó en aceptar con este gran corazón y generosidad que se le caracteriza. En este taller vamos a colaborar todos y todas para lograr tener las bases y las herramientas para la construcción de una planeación docente en esta pandemia. Por lo que pedimos a cada uno de los participantes en este webinar que todas sus dudas, preguntas, acotaciones, observaciones y recomendaciones las suban a través de los drives de cada nivel, preescolar, primaria y secundaria, que abrirá mi compañera María y que les impartirá y les compartirá en la liga, en los chats y los comentarios. Con la información que se recabe, se tendrán 2 sesiones más de talleres para abarcar los contenidos y solventar las dudas que se tienen y así construir colaborativamente. Las fechas son los sábados 17 y 24 de octubre a las 11 de la mañana. Toda la información la subiremos a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, así como a nuestra página web mexicanosprimerojalisco.org. A continuación, les leeré una breve semblanza de la doctora Luz María Moreno Medrano. Luz María Moreno Medrano es originaria de la ciudad de Aguascalientes. Después de haber sido docente en una primaria indígena en la Sierra Tarahumara durante 2 años, de 1994 a 1996. Realizó estudios de licenciatura en educación en la Universidad de Monterrey, con una especialización en desarrollo comunitario. Posteriormente, realizó sus estudios de maestría en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. Sus líneas de investigación están dirigidas a la interculturalidad, la educación en contextos vulnerables y al acompañamiento de procesos de formación de docentes y directivos. Concluyó su doctorado en la Universidad de Cambridge con la investigación etnográfica Experiencias escolares de niños indígenas en escuelas urbanas en Jalisco. Ha participado en diversos proyectos de formación docente con el Tecnológico de Monterrey, en colaboración con instituciones del sector público, privado y con organizaciones de la sociedad civil. Es fundadora de Corima, consultoría educativa, que ofrece acompañamiento pedagógico en las áreas de formación docente, atención a la diversidad cultural y ecológica. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana y coordinadora de la licenciatura en Pedagogía. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz a la doctora Luz María Moreno Medrano. Bienvenida, Luzma. Muchísimas gracias, Lucero. Pues es un gusto enorme poder verles, o bueno, saber que están aquí presentes. No puedo verles directamente, pero sé que están por ahí. Ya están muchos de ustedes mandando saludos desde el chat. Tengo, como ustedes saben, un cariño enorme por todos los profesores y profesoras en Jalisco. Tuve la oportunidad de vivir allá más de 10 años. Y realmente tengo una admiración enorme por el trabajo que ustedes hacen. Entonces, de alguna manera para mí es un privilegio poder estar compartiendo esta mañana
con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para, de alguna forma, pues poner sobre la mesa algunas reflexiones de lo que nos tiene pues tan preocupados a todos y a todas en esta situación de pandemia, ¿no? Definitivamente me parece que esta situación nos trae reflexiones sumamente profundas de nuestra labor como docentes. En muchas situaciones pues nos hace sentir muy frustradas, muy frustrados, pero también creo que es una oportunidad única para repensar de manera profunda la educación. Vemos de alguna manera que ni la televisión, ni el internet y los programas de Aprende en Casa han sido suficientes y son la respuesta. Desde el inicio de la pandemia, yo he dicho y lo sigo diciendo que aquí el motor clave para que esto funcione somos nosotros como docentes. Y creo que independientemente de las políticas públicas que vengan del centro, somos nosotros quienes construimos y los que conocemos realmente cuáles son los contextos en los que trabajamos. Entonces, no hay recetas únicas, no hay una sola forma de plantear y de planear nuestras clases y nuestras aproximaciones pedagógicas. Aquí la cuestión es compartir entre todos y todas qué es lo que funciona en ciertos contextos y ya ni siquiera en ciertos contextos, qué funciona con ciertos alumnos. Realmente esta es la oportunidad para poner en práctica lo que Vygotsky, Piaget, el constructivismo, Freire, Illich, todos estos teóricos de la educación han planteado y que a veces al ver la gran maquinaria que es el sistema de educación no nos permitía ver cuando estábamos en los salones de clase. Ahorita tenemos enfrente de nosotros a nuestros alumnos, a nuestras alumnas en situaciones distintas, sumamente diversas según las situaciones familiares que viven, de salud, socioemocionales, económicas, y eso es lo que nos hace realmente hacer nuestros esfuerzos de manera contextualizada. Entonces, era lo que siempre queríamos plantear y esta es nuestra gran oportunidad. Sé que es muy desgastante, sé que es muy frustrante porque nos enfrentamos ante una situación de desigualdad, de pobreza, de falta de acceso a las tecnologías sumamente fuerte y pues bueno, tenemos que idear mil maneras, ¿no? Para poder llegar a estas poblaciones que están en una situación de tanta vulnerabilidad. Entonces, bueno, a mí me encantaría poder estar ahí y escuchar de viva voz sus preocupaciones, pero les voy a pedir, por favor, que vayan a la página menti.com y que con este código 3955725 pongan rápidamente qué les preocupa en su labor docente. ¿Qué es lo que en estos momentos pues les quita un poco la paz? ¿Qué es lo que les está preocupando en estos momentos, en estos meses que llevamos de trabajo? Vamos a dar unos minutitos, un par de minutos, para que puedan contestar esta pequeña pregunta, por favor. Voy a poner aquí un timer con 2 minutitos.
Muy bien, les agradezco muchísimo su participación. Aquí está llegando ya sus preocupaciones y bueno, claramente vemos que son los aprendizajes lo que más nos preocupan, la planificación a distancia, la motivación, qué tipo de actividades enviar, el abandono escolar, la accesibilidad, la falta de interacción, las adicciones, conocimiento. De acuerdo. Muy bien. Les agradezco muchísimo que, que participen en esto. Ahí va a seguir la encuesta disponible para que podamos seguir respondiendo conforme vamos avanzando en este webinar. Muy bien. Ahora vamos a ver de alguna manera cómo están nuestras comunidades educativas. Yo sé que muchas y muchos de ustedes ya tuvieron un espacio para tener el censo de sus comunidades educativas, ¿no? Como lo plantearon en el primer Consejo Técnico Escolar. Entonces, esta es una oportunidad, un pequeño cuestionario para tratar de identificar cuáles son las principales necesidades de nuestras comunidades educativas. Les voy a poner este pequeño formatito en el chat. Me imagino que si lo pongo en el chat pueden todos acceder a él, ¿verdad, Lucero? Sí, así es. Perfecto. Se los voy a copiar. Si de repente escuchan ahí a mis perros, les pido una disculpa, pero es parte del trabajo en la pandemia. El compartir nuestra vida diaria, ¿no? Ahí tienen ya la pequeña encuesta. Muy bien, esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden, y bueno, lo hemos visto todos en nuestras clases de pedagogía y de educación, que no podemos planear sin conocer el contexto, ¿cierto? Sin duda, las autoridades educativas lo que han intentado hacer desde el inicio de la pandemia es dar respuestas rápidas que pudieran ayudar a cubrir la mayoría de la población en México para tener acceso a ciertos contenidos educativos, ¿sí? Sabemos que esos contenidos no necesariamente se traducen en aprendizajes. Entonces, ninguna plataforma en línea, ningún contenido en televisión se traduce en aprendizajes a menos que estemos nosotros como docentes mediando ese aprendizaje o los padres de familia o la autogestión de los propios estudiantes. Entonces, sabemos claramente que nuestro contexto educativo está fuertemente influenciado por la pobreza, por la desigualdad. Entonces, no todas las comunidades tienen acceso a Internet, ¿no? Como podemos ver en esta pequeña imagen, pues tenemos a estudiantes que están en zonas rurales, tenemos incluso dentro de las zonas urbano-marginales, gente que no tiene acceso a Internet de manera fácil. Sabemos que muchos papás y mamás están haciendo el esfuerzo por conectarse dentro de sus celulares y que el saldo siempre es un problema, el tipo de celular, la señal, en fin, nos estamos enfrentando a muchas de estas situaciones y eso es lo que quisiera que primero tuviéramos en cuenta, en qué contexto estamos trabajando, ¿sí? No podemos empezar a diseñar actividades si no sabemos realmente en dónde estamos parados, quiénes son nuestros alumnos, qué tipo de apoyos necesitan y qué tipo de recursos son a los que tienen acceso. Entonces aquí tenemos otras imágenes en donde podemos ver que hay estudiantes que tienen televisión, que tienen una mesa, que sus padres o madres pueden estar acompañándoles en algún momento a hacer las actividades, pero son la minoría. No muchos pueden tener este privilegio. ¿Por qué? Porque sabemos que la pandemia les plantea la necesidad de salir a trabajar
de estar en la calle. Muchas veces los niños y las niñas están solitos en casa y ellos necesitan autogestionar estas actividades cuando son 3, 4, 5 niños en la misma casa, una sola televisión, es complicado. Entonces aquí lo interesante es tratar de reconocer el esfuerzo tan grande que están haciendo nuestros estudiantes por acercarse a esas actividades de la manera en la que puedan. Si hemos logrado desarrollar en ellos habilidades de autogestión, ellos están encontrando sus horarios, sus maneras, los espacios, los momentos en los que ellos pueden hacer las tareas que nosotros les estamos compartiendo. Hay profesores y profesoras que están buscando miles de maneras cuando no pueden conectarse a través de WhatsApp o a través de plataformas con sus comunidades educativas y ponen, por ejemplo, tareas o avisos en las cercas de las escuelas, ¿no? Para que los papás puedan ir y darse cuenta de lo que está pasando. Hay otras comunidades más alejadas en donde están utilizando las radios comunitarias para comunicarse también con los estudiantes. Y otra de las cosas bien interesantes que también ha sucedido durante la pandemia y que hemos hablado poco, es que los niños y las niñas han recuperado espacios de aprendizaje comunitario que antes estaban tomados o cooptados de alguna forma por las escuelas, ¿sí? Entonces han vuelto a la milpa, han vuelto a ayudarles a sus padres y a sus madres en las labores comunitarias que antes la escuela no les permitía tener. Todo eso que han vivido nuestros niños y nuestras niñas son ya aprendizajes, ¿sí? Si no están en el currículum, son aprendizajes. Y esos son los aprendizajes que tenemos que ver cómo recuperar. Porque aquí la pandemia nos ha quitado, de alguna manera, la confianza. Yo siento que de alguna manera ha quitado la confianza en los docentes, porque muchas de las medidas han venido impuestas desde el centro y nos quieren decir como de manera muy pues directiva de alguna forma cómo hacer que se logren estos aprendizajes, pero sin duda somos los profesores y las profesoras quienes tenemos ese conocimiento de nuestro contexto que nadie más tiene. Entonces, toca ahorita creer y confiar en que conocemos ese contexto, en que sabemos partir de ahí y en que nuestros estudiantes, más allá de los conocimientos que plantea el currículum y de los aprendizajes esperados, están aprendiendo a cuidar a sus abuelos, están aprendiendo a colaborar más en las labores de la comunidad y las labores domésticas, están aprendiendo de la milpa, están aprendiendo muchísimas cosas, están aprendiendo a cuidar su salud, están aprendiendo tal vez a discernir cierta información, ciertos mitos, ciertas cuestiones que tienen que ver con el coronavirus. Todas estas conocimientos tenemos de alguna forma que integrarlos en lo que estamos esperando de sus aprendizajes curriculares, ¿sí? Perdón, Entonces, sí, María, perdón. adelante. Un pequeño comercial. Nada más a los maestros y maestras comentarles que luego se llenó inmediatamente la página de Zoom, que si por favor les pueden decir que se conecten a través de Facebook, que está precisamente la transmisión, para que nadie se pierda lo que está impartiendo la doctora Moreno, por favor. Muchas gracias. Gracias, Losma. Gracias, Lucero. Sí, bueno, esto nos plantea, tanto como familias como comunidades docentes, cambiar nuestro paradigma de aprendizaje, ¿sí? No se trata de reproducir en la casa el salón de clase, ¿cierto? Esto lo hemos platicado mucho también con las familias. No queramos tener a los niños sentados, calladitos, haciendo actividades por periodos de tiempo, cuando estamos en la casa, en un contexto privado, movible, caótico, en donde ladró el perro, lloró el bebé, pasó el del gas, pasó el del agua, en fin, hay muchísimos distractores. Y no se trata de que el aprendizaje se dé en esta misma burbuja privilegiada que teníamos en los salones de clase. No es así. Y también tratar de cambiar este paradigma que muchas familias tienen de que el aprendizaje es aburrido, que los estudiantes tienen que hacer actividades monótonas y muchas veces sin sentido, que los papás y las mamás tienen que estar ahí únicamente como gente que disciplina, ¿no?, a los estudiantes a que hagan las cosas.
Entonces, todo este sentido de aprendizaje tiene que cambiar. El aprendizaje es divertido cuando se hace en comunidad. El aprendizaje es divertido cuando está relacionado con las actividades que hacemos de manera cotidiana. El aprendizaje se da de manera espontánea y lo único que tenemos que hacer es ver como profesores y profesoras cómo logramos sistematizar y aprovechar esos espacios de la vida cotidiana con los aprendizajes curriculares que queremos desarrollar. Entonces, aquí la comunicación con las familias va a ser muy importante para lograr cambiar este paradigma de lo que es la escuela y de lo que es el aprendizaje en sí mismo, ¿sí? La educación y la escolarización muchas veces están contrapuestas y no necesariamente tendría que ser así. Esta es la gran oportunidad que tenemos de acercar la escuela, perdón, de acercar a la familia a la escuela, de acercar los contextos reales, pertinentes, culturalmente relevantes para nuestros estudiantes a nuestros currículums. Se aprende al cocinar, se aprende al hacer jardinería, se aprende al ir a la milpa, se aprende a cooperar cuando estoy cuidando a los demás, se aprende cuando estamos colaborando en ciertas tareas domésticas. ¿Con qué recursos contamos? Yo sé que tenemos plataformas, miles de webinars, cientos de videos, el aprender en casa, los libros de texto, la televisión, pero realmente lo que tenemos, queridos docentes, es nuestra voz, nuestra mirada, nuestra escucha, nuestras palabras de ánimo y nuestra retroalimentación cálida y motivadora. Esto ninguna plataforma, ningún contrato con Google, con las televisoras nos lo puede ofrecer. Y esto es lo que tenemos que ver cómo lo acercamos a nuestras comunidades educativas. No es lo mismo, jamás será lo mismo mandarles un video de YouTube para que aprendan a sumar si no escuchan nuestra voz en un pequeño audio o si escuchan un pequeño video contándoles un cuento o si tienen una llamada nuestra preguntando cómo sigue el abuelo enfermo o si reciben un pequeñito audio felicitándoles por la tarea que hicieron de manera autónoma nuestros estudiantes. Esto nada, ningún programa, por más sofisticado que sea, lo va a reemplazar. Entonces, estos son nuestros recursos. Estos son nuestros puntos de partida para realmente tener una planeación que esté encarnada en nuestras propias comunidades. No hay recetas, no hay manera de partir de objetivos y aprendizajes esperados hacia abajo. Este es nuestro punto de partida y a partir de ahí y del conocimiento de nuestras comunidades es como vamos a empezar a hacer una planeación que vaya de abajo hacia arriba, de los recursos que tengo, de las formas en que puedo comunicarme hacia construir todas estas actividades y conocimientos. Entonces, ¿cómo nos hacemos presentes en la vida de nuestros estudiantes? ¿Cómo apoyamos entonces sus aprendizajes, sabiendo que efectivamente el aprendizaje está teniendo lugar, que efectivamente el aprendizaje se da en la vida cotidiana y que tenemos que aprovechar esos espacios para hacer este andamiaje del que hablaba Vygotsky y decir cómo utilizo esas pequeñas experiencias para que el estudiante desarrolle habilidades de orden mucho más elevado, de orden superior cognitivo, ¿sí? Entonces, si ponemos al estudiante en el centro, lo primero en estas situaciones de emergencia en las que nos encontramos es que necesitamos saber de su salud física y emocional. Ellos están pasando por una situación sumamente complicada, por niveles de estrés crónico muy importantes. No sé si vieron los resultados de la encuesta de COVID-19 de infancia que hizo la Ibero, el equipo del Equide de la Ibero, y han descubierto que los hogares que tienen niños pequeños, niños y niñas pequeñas, están sufriendo niveles de estrés crónico mucho mayores que las familias que no tienen niños pequeños. Entonces, hay un tema económico, socioafectivo sumamente importante en las familias de nuestros pequeños y pequeñas. Y aquí se hace todavía más crudo por la cuestión de género. Sabemos también que ha subido tremendamente la violencia contra las mujeres en estos tiempos de pandemia y eso también ha afectado de una manera muy fuerte
a nuestros pequeños y pequeñas. Y probablemente algunos de ellos hayan sufrido también acoso, abuso, por la situación de estrés crónico, de mayor consumo de sustancias, alcoholismo que están viviendo dentro de las familias por esta misma situación de frustración y de desesperación que estamos pasando todos como sociedad. Entonces, saber de su salud física y emocional, sabemos que es el punto de partida para ver cómo a partir de ahí podemos ir construyendo de manera diferenciada planeaciones según el caso de cada uno de nuestros estudiantes. Otra de las cosas que ya se las había comentado anteriormente es cómo promuevo la confianza en su propio aprendizaje. Estamos muy acostumbrados a esperar a que el profesor o la profesora nos diga si estamos aprendiendo o no. Y yo lo vivo hasta con mis estudiantes de doctorado y de maestría. Siempre están esperando que alguien más nos diga si estamos aprendiendo bien o no. Y hemos perdido la confianza en que nosotros mismos podemos decidir cuándo me está sirviendo ese aprendizaje y cuándo realmente lo estoy aplicando en mi vida diaria. ¿Cómo les devolvemos esa confianza a las familias y a nuestros estudiantes? ¿Cómo le devolvemos a una madre que no sabe leer y escribir la confianza en que tan solo con estar a un lado de su hijo y de su hija puede estar promoviendo ese aprendizaje, aunque no sepa decodificar las letras? ¿Sí? El que los papás y las mamás se sientan empoderados y confiados en que están acompañando ese proceso, esa sería una gran ganancia que también tendríamos en esta pandemia. Y que nuestros niños y niñas también sepan que ellos pueden aprender por sí mismos, por el simple gusto de aprender, por acercarse a un cuento, aunque el profesor no le dé un 10 ni un 9. ¿Sí? Entonces, aquí el darles desafíos, no actividades desvinculadas, sino desafíos de aprendizaje, es sumamente importante. ¿Cómo logramos que cada una de las actividades que desarrollamos represente un desafío para nuestros alumnos y que al mismo tiempo ese desafío tenga una sensación de logro? ¿Sí? Que no sea nada más las respuestas correctas o incorrectas, la retroalimentación que nosotros les demos, sino cómo les damos estos pequeños sensaciones de ya logré la tabla del 2, ya logré la tabla del 3, ya logré la tabla del 4. Poco a poquito dosificar esos desafíos para asegurarnos que nuestros estudiantes van teniendo esa sensación de logro que está directamente relacionada con esta confianza en su propio aprendizaje. Y esto lo que está desarrollando entonces es esta capacidad de autogestión, del que nuestros estudiantes puedan saber desde el espacio físico en el que están, qué tipo de situación tienen que promover para poder hacer cierta actividad, qué tipo de materiales necesita buscar en la casa para desarrollar cierto desafío, a qué horas del día es mejor. En fin, hay una serie de decisiones que están tomando nuestros niños y niñas en casa que tenemos que recuperar, porque ellos están autogestionando muchísimo de su aprendizaje. Están pidiendo ayuda a actores claves, están yendo con la tía, con el tío, con el abuelo, con quien puede apoyarlos en las cosas que todavía no tienen tan claras. Entonces, voy a hacer una pausa aquí y quisiera que María nos compartiera si hay comentarios, preguntas, experiencias de nuestros docentes que quisieran compartir hasta aquí. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Hemos estado registrando en Google Drive algunos comentarios que han venido surgiendo a lo largo de la plática. Surgen, por ejemplo, para preescolar, dos preguntas. La primera es, como directivo, ¿de qué manera puedo apoyar a los docentes para realizar planeaciones efectivas a distancia? Y un docente frente a grupo, no sabemos si es hombre o mujer, que nos pregunta cómo podemos hacer para llegar a los alumnos con más rezagos educativos y que no tienen datos para poder tener contacto directo con ellos. Para el nivel de primaria no tenemos todavía registro de comentarios. En secundaria nos dicen que las inquietudes giran en torno sobre todo a la falta de tiempo para lograr una planeación efectiva y inquietudes sobre cómo lograr aprovechar los apoyos y
y recursos tecnológicos para el aprendizaje y cómo hacer una planeación más efectiva para las clases a distancia. Nos comentan también en secundaria que los papás se quejan de que se dejan demasiadas actividades y que los alumnos están en estados de estrés. Y bueno, hay un maestro en el chat de Facebook que nos pide que se haga una reunión con autoridades. Esto es una propuesta que pide que se haga una reunión con autoridades, directivos y jefes de sector que compartan este curso con sus maestros y que hagan conciencia sobre lo que se puede y no se puede lograr en esta nueva forma de la educación. Ese es más o menos el resumen de las intervenciones que hay hasta ahorita. Y sigo pendiente ahí en Facebook y en el chat del Zoom. Y saludos a todos y bienvenidos. Y mucho gusto. Bueno, yo también quiero comentarte, Luz María, pues como te dije, ya se cerró en Zoom, tenemos 104 participantes y en Facebook nos están viendo 149 hasta ahorita. Te mandan muchos saludos, te dan muchas gracias por el apoyo y por todo tu conocimiento al respecto que les vas a proveer. Muchas gracias, Luz María. Un gusto, Lucero. Pues sí, me da muchísimo gusto que tengamos directivos aquí, que hemos trabajado muchísimo en Jalisco con el tema de las directoras y los directores. Pues ya tenemos años, ¿no? Tratando de profundizar como comunidad educativa en Jalisco, cómo ejercer un liderazgo pedagógico, ¿no? Un liderazgo mucho más distribuido. Bueno, pues jamás en aquellas reuniones que teníamos sobre liderazgo nos imaginamos que nos íbamos a enfrentar a una situación así y que como directivos iban a tener un reto tan grande como este que estamos viviendo. Sin duda, hemos tenido experiencias maravillosas de directivos que lo que están haciendo es realmente confiar en su equipo docente y darles esta autonomía para que estas planeaciones serán efectivas en la medida en que responden a las necesidades reales de cada uno de sus grupos. Esa es la efectividad de nuestras planeaciones. Efectivamente, tenemos muchos recursos tecnológicos por ahí y ustedes pueden decidir si el programa de los lunes en el Canal 11 sirve para su planeación, si cierto video que está en la plataforma de Aprende en Casa sirve para su planeación, pero sin duda esos recursos únicamente van a servir si están vinculados a la situación familiar, al acceso tecnológico, el tiempo que tienen cada uno de nuestros estudiantes para dedicarle a estas actividades. Esa es la efectividad de nuestras planeaciones, ¿sí? No hay recetas únicas para hacer estas planeaciones. Únicamente la contextualización de esos recursos es lo que hará que realmente sean efectivos. Entonces ahí mi invitación a los directivos y a las directivas es, uno, cuiden muchísimo a sus profes, cuídenlos del estrés crónico, cuiden su salud, apóyenlo mucho en esta situación socioemocional que están pasando también ellos como jefes de familia muchas veces, cuidando a otros que a lo mejor están enfermos, cuidando a sus propios hijos. Hagamos comunidad de cuidados, primero, más que de exigencias. Dos, tratemos de confiar en que nosotros somos quienes conocemos realmente este contexto, ¿sí? Y tres, démosles autonomía para planear y hacer los experimentos que sean necesarios para lograr llegar a nuestros grupos y a nuestras familias. Esa sería mi invitación y coincido con los maestros que dicen que necesitamos tener estas reuniones con las autoridades educativas. Sin duda tenemos que pedirles a las autoridades educativas que confíen en nosotros y que nos den esa autonomía, que agradecemos toda esa serie de recursos que tenemos ahí a nuestro alcance, pero que nosotros somos quienes sabemos y hemos conocido nuestros propios contextos durante muchísimos años. Y somos quienes únicamente nosotros podemos dar respuesta a ellos. Esa confianza y esa autonomía creo que no ha estado suficientemente explícita en estas
pues directrices que nos han dado desde la Secretaría de Educación y necesitamos recuperar esos espacios. Ahora, el tema del rezago, sin duda, es un tema sumamente fuerte. Yo quisiera invitarles a que pensáramos en el rezago educativo también de acuerdo al contexto de cada uno de nuestros estudiantes. Si pensamos en el rezago en un estudiante que está en una zona rural y que probablemente no tiene acceso a tener todas estas guías por escrito o a los programas o al internet, etcétera, ¿qué es lo que podemos hacer para que ese estudiante logre los aprendizajes esperados? Leer y escribir. Leer y escribir. ¿Cómo hago actividades para que nuestros estudiantes en zonas más alejadas tomen el gusto por la lectura? Les puedo mandar a lo mejor un cuento por WhatsApp, puedo empezar a hacer pequeñas comunidades de lectura, puedo hacerles llegar a través de las autoridades educativas los cuentos del rincón, tal vez. En una conferencia platicábamos de cómo le hacemos para que las bibliotecas salgan a las calles, cómo le hacemos para que nuestros niños y niñas lean, ¿sí? El rezago educativo sabemos que está medido por las evaluaciones internacionales de PISA, de Enlace, etcétera, ¿no? Coco, perdón. Entonces, ese es el rezago educativo medido en nuestras situaciones escolarizadas, ¿sí? Pero sin duda, el rezago educativo también puede ser visto de una manera distinta si lo vemos desde los contextos de nuestros estudiantes. ¿Habrá rezago educativo en un estudiante que estuvo trabajando en la milpa con su papá y que aprendió de las diferentes variedades del maíz, de los diferentes tiempos en la cosecha, que estuvo apoyando a la comunidad para tomar decisiones de cómo cuidar a las personas de la tercera edad, cerrando a lo mejor los límites de la comunidad? Todo eso es un aprendizaje que los niños urbanos no tienen y que no se les considera a los niños urbanos que están en rezago educativo, ¿cierto? Entonces, aquí también hay que pensar en cómo podemos flexibilizar esta idea de rezago, transformándola en lo que sí han logrado hacer nuestros estudiantes. Y si queremos tener una sociedad mucho más crítica, mucho más informada, concentrémonos en la lectoescritura. Para aquellos estudiantes que están lejos, leer y escribir de manera crítica al estilo freiriano, de leer la realidad, de escribir lo que se hace día a día. Hoy ayudé a mi mamá a desgranar maíz. Hoy acompañé a mi papá a la milpa. Hoy visité a mi abuela para llevarle comida. Todos esos ejercicios de la vida cotidiana ya están trabajando en contra de este rezago educativo, ¿sí? Pero son actividades sencillas que los estudiantes pueden hacer, que están vinculados a su vida diaria y que de alguna forma estamos esperando que vayan creando una conciencia crítica, una lectura de su propio mundo, una forma de vincularse desde el desafío y del logro a su propio aprendizaje, ¿sí? Sin sentirse deficitarios. Lo que tenemos que evitar ahorita a toda costa es que las familias y nuestros estudiantes sientan que están en déficit, que por estar alejados de nosotros, de las escuelas, del internet, están en déficit. No, ¿de qué manera logramos que sientan que están aprendiendo, ¿sí? Y que estamos nosotros ahí para acompañarles y para validar esos aprendizajes que están teniendo a pesar de las circunstancias estructurales. Y que el tema de estar en esas circunstancias no es de ellos, como muchas mamás sienten, es que yo soy la que no puedo, yo soy la que no tiene los conocimientos, cuando en realidad es la situación de pobreza y la estructura de desigualdad que hay en el país. No es un problema de individuos y de familia, es un tema de oportunidades y de pobreza y desigualdad que nos ha acompañado por décadas en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiamos esa visión y cómo ayudamos a que nuestras familias y nuestros estudiantes se sientan agentes de cambio, ¿sí? No receptores de información, agentes de cambio? A partir de sus propios contextos, ellos pueden compartirnos evidencias de aprendizaje, que no necesariamente es una evidencia para todos igual, sino cada uno puede presentarnos evidencias de cómo están aprendiendo y de cómo están gestionando sus propios aprendizajes. Esa sería mi
mi recomendación ante los estudiantes que vemos que están más alejados y que nos ha costado mucho trabajo pues acompañar por la falta de recursos tecnológicos, ¿no? Bueno, y el tema de las demasiadas actividades, sí, ha sido un tema recurrente en todos los niveles. Definitivamente tenemos que ser muy estratégicos en que saturar ahorita de actividades no ayuda. Y eso tampoco ayuda a lograr los aprendizajes esperados, ¿sí? Tenemos que ser muy estratégicos para lograr hacer actividades que engloben varias pues materias, digámoslo así, como en secundaria, y esto tiene directamente una relación con el papel de los directivos, por ejemplo, en secundaria, de hacer planeaciones colaborativas, ¿sí? Si hacemos una planeación semanal como equipo docente para cierto grupo, entonces nos podemos asegurar que la evidencia que estamos esperando al final de la semana es 1, 2 o 3 actividades que podemos evaluar en colectivo, ¿sí? Pero si cada uno de nosotros hacemos planeaciones independientes y saturamos a nuestros estudiantes por materia, 3, 4, 5 tareas que tienen que entregar de un día para otro, etcétera, claro, estamos saturando, ¿sí? Esto requiere que hagamos trabajo colaborativo, que hagamos una planeación los viernes como colectivo, platicando cómo nos fue, qué tipo de cosas podemos hacer mejor, qué sirvió, qué no sirvió, en dónde nos concentramos, qué fortalecemos, y con base en eso ir experimentando la semana siguiente para saber qué cosas disminuimos y en qué cosas podemos ponerles mayores desafíos a nuestros estudiantes, ¿sí? Pero aquí no es un tema de trabajar de manera individual, justamente para no saturar y no contribuir a este estrés crónico que están viviendo tantas familias. Entonces, por ahí iría este tema de la planeación que muchas veces se siente pues demasiado saturada. Ahora, ¿cómo planificar ambientes de aprendizaje en estas situaciones de incertidumbre? Aquí van algunas pues sugerencias, ¿no? En lo que hemos visto en estos meses, lo que hemos aprendido en estos meses, que se las pongo sobre la mesa, no son las únicas, las pongo sobre la mesa para que las discutamos. Ojalá que nos puedan compartir lo que opinan, si las ven viables, si no las ven viables, para irlas construyendo juntos. Primero, me parece importantísimo comunicar el aprendizaje esperado y su importancia tanto al estudiantado como a las familias. Si sabemos que esta semana nos vamos a concentrar o en estos 15 días en estudiar la conquista de México, ¿sí? Eso nos puede poner en una disposición al tema, tanto a los estudiantes como a las familias, para poder colaborar de una manera más clara, ¿sí? Cuando nosotros como papás y mamás recibimos únicamente una tarea que tenemos que apoyar y no sabemos que es parte de un currículum más amplio, que tiene una lógica, que estamos viendo toda la historia que tiene que ver con México, que ya vimos anteriormente un tema que está relacionado y que posteriormente vamos a ver la siguiente etapa histórica, en fin, muchas veces desvinculamos la importancia, el significado y el para qué de ese aprendizaje. En la medida en que compartamos todos hacia dónde queremos llevar a nuestros estudiantes y a nuestros mismos estudiantes que sepan por qué es importante, creo que vamos a poder trabajar de una manera más fluida. Entonces, comunicar de alguna manera en qué nos vamos a concentrar en esa semana, ¿sí? Yo sería de la idea de que mandaran un mensajito de voz, un pequeñito texto, con cuáles son los temas, los aprendizajes a los que queremos llegar en la siguiente semana, en los siguientes 15 días, los lunes, por ejemplo, ¿sí? Pero de manera que las familias estén enteradas de hacia dónde estamos trabajando. Luego, proponer un desafío para llegar al aprendizaje esperado, ¿sí? Tal vez el desafío del tema de la conquista sea lograr hacer una línea del tiempo con recortes, ¿no? Con los recortes que haya por ahí al alcance y que la peguen en una pared y que nos cuenten cómo les fue, que los papás digan qué les parece, que los hermanos chiquitos digan si le entienden, en fin, plantearles un desafío que los estudiantes tienen que ir construyendo, no en una sola actividad, sino en varios momentos de la semana, por ejemplo, ¿sí? Y al final mostrar esa evidencia.
pero de alguna forma que el desafío se vea como un tipo proyecto, ¿sí? En donde, como les decía hace rato, si metemos a los demás docentes en esta planeación, pueden meter ahí algún otro desafío de matemáticas, algún desafío de español, junto con el de historia, y hacemos un desafío transversal, de alguna manera, en una sola actividad que nos permita que el estudiante nos muestre esta evidencia y que estén metidos los papás y las mamás en esa misma actividad. Plantear una serie de actividades dosificadas para llegar a realizar el desafío, ¿sí? El lunes trato de identificar los momentos más importantes de la conquista. El martes a lo mejor identifiqué un material en la plataforma que me sirve para afianzar este tema. El miércoles a lo mejor coincidió que los canales de televisión, que casi nunca pasa, pero podría pasar, que coinciden con el tema de la conquista, y lo aprovecho. Y el jueves a lo mejor vamos a hacer un tema de que los alumnos puedan poner las fechas en orden cronológico. En fin, pueden ir haciendo pequeñas actividades, ¿sí?, que nos ayuden a dosificar de manera más amplia este desafío. Y podemos irles pidiendo estas pequeñas evidencias de estas actividades para darles esta sensación de logro. Y ahí la evidencia tiene que venir acompañada siempre de una retroalimentación, no necesariamente de una calificación. Yo les invitaría muchísimo a que no nos concentremos en los números, a que nos concentremos en pequeñas frases motivadoras que hagan sentir nuevamente a los estudiantes y a las familias que lo lograron, que sí pueden, que lo hicieron muy bien, ¿sí? Y pequeñas sugerencias de mejora, sin duda. Pero más que la calificación, más que el mensaje deficitario de alguna manera, vámonos hacia el otro lado, hacia el hacer que nuestras comunidades educativas sientan que sí pueden. Eso de verdad nos va a cambiar como país la mentalidad ante el aprendizaje, ¿sí? Y podemos desarrollar entonces estrategias de evaluación distintas. La autoevaluación va a ser muy importante. ¿Sentiste que diste tu máximo esfuerzo? Preguntarles a los pequeños y a las pequeñas. ¿Sentiste que aprendiste? ¿Qué fue lo más divertido de esta actividad? ¿Qué pudiste haber hecho mejor? ¿Sí? Igual a las familias. ¿Cómo viste el proceso de tus hijos? ¿En qué ayudaron las familias? ¿Cómo podemos hacer estos pequeños instrumentos hasta en mensaje de voz sin necesidad de grandes encuestas, ni de cuestionarios, ni de... ¿Cómo le hacemos para tener esta retroalimentación y esta cultura de la evaluación que sea mucho más comunitaria? Que nos vuelva a enfocar en que podemos nosotros mismos saber si estamos construyendo nuestro aprendizaje sin que venga de una autoridad externa, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que se desarrolle la motivación intrínseca y no estemos esperando que alguna autoridad nos diga si vamos bien o vamos mal. Bien. Otras sugerencias. Aquí, a la hora de plantear estos desafíos, podemos definir el tipo de materiales y recursos que se necesitan para estas actividades. Y como les decía, nuevamente estos recursos son completamente distintos dependiendo de nuestros grupos específicos, ¿sí? Yo les cuento ahorita, yo estoy trabajando ahorita mi práctica docente en dos polos sumamente opuestos, ¿no? Mis estudiantes de la Ibero, pues son estudiantes sumamente privilegiados, estamos trabajándolo todo en línea, todo por Zoom, por mensajes de WhatsApp. Cuando estoy dando mis clases de la licenciatura, del doctorado, podemos estar hablando de uno a uno a través de estos pequeños cuadritos, ¿no? Realmente es un privilegio. Podemos utilizar el Drive para ver las lecturas, estoy yo al pendiente de darles retroalimentación, en fin, este es un espacio sumamente privilegiado que hemos podido construir, a pesar de que extrañamos las miradas, la plática en los pasillos, pero hemos podido avanzar de una manera relativamente normal, ¿no? En el otro polo estoy acompañando a unas niñas en el campamento Otomí de la Ciudad de México, que son niñas que están en diferentes grados de la primaria, que están viviendo en la calle desde hace varios años porque fueron desalojadas de la casa en donde estaban en la colonia Juárez por intereses inmobiliarios y ahorita están en un movimiento de resistencia en la calle, ¿no? Sin internet, sin agua potable, en una de las zonas pues de mayor gentrificación en la Ciudad de México. No hay internet. Lo que se nos ocurrió fue comprar routers para que pudieran tener internet
y una pequeña tableta para poder continuar nuestro programa de lectura compartida. Las niñas se dieron de baja de las escuelas, no alcanzaron a inscribirse y además muchas de las mamás sentían justo que les sobrepasaba el tema del WhatsApp, no leen y escriben, entonces no podían entender cuáles eran las actividades que les estaban mandando sus profesores y decidieron sacar a las niñas de la escuela. Entonces, ¿cuál fue la situación que nosotros decidimos hacer con un grupo de estudiantes de la Ibero de Diseño Educativo? Concentrarnos en la lectura, ¿sí? Y la frustración espantosa de cada vez que nos intentamos conectar, ¿no? De se les acabó el saldo, hay que poner más saldo, no supieron entrar a la aplicación de Meet, ahora vamos a probar Hangouts, no hay forma de que en la plataforma se conecten a Zoom, vamos a hacer otra cosa. Pero también ha dado oportunidades maravillosas para que la comunidad se movilice. Y entonces los jóvenes que están ahí en el campamento están ayudándoles a las niñas a planear toda la cuestión tecnológica antes de que nosotros entremos en comunicación, ¿no? Entonces, 20 minutos, 25 minutos antes me están escribiendo, Luzma, no podemos entrar, mándanos otra vez el link, mejor por WhatsApp, no, mejor por correo, les estoy enseñando a abrir correo electrónico. Estamos probando de todo para lograr mantener esa comunicación, ¿sí? Están ellos como comunidad tratando de que haya silencio, ¿no? Lo difícil que es estar en la calle, pero que haya silencio para que las niñas puedan escuchar el cuento, por ejemplo. Entonces, hay una serie de organizaciones comunitarias y de decisiones y de solidaridad que se da en torno a estos pequeños esfuerzos a pesar de todas las limitaciones tecnológicas. Y todo eso es aprendizaje, ¿sí? Ahí se están formando también pedagogos y pedagogas que son simplemente los acompañantes, los primos, los hermanos, en fin. Otra de las cosas importantes es definir los tiempos y ayudar al estudiantado a que logre la autogestión, ¿sí? Como decíamos, es muy difícil en algunos contextos que haya silencio, que haya espacios físicos adecuados. ¿Cómo vamos a hacer para que estas habilidades de organización del tiempo puedan ser posibles? Proponer también las actividades que sean significativas al momento y entorno sociocultural de nuestro estudiantado. ¿Cómo aprovechamos el contexto de la milpa, del trabajo doméstico, de los estudiantes que son bilingües, por ejemplo? ¿Cómo aprovechamos este espacio para recuperar también y revitalizar las lenguas de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo planteamos estas actividades de aprendizaje de manera diferenciada? Es importante tener una planeación general de los aprendizajes esperados, pero al mismo tiempo lograr ser flexibles para hacer estas adaptaciones de acuerdo a las necesidades e intereses de cada grupo, ¿sí? Y por último, diversificar estas actividades para los estudiantes que tienen, que requieren mayor apoyo, ¿sí? No podemos hacer una sola actividad para todos si sabemos que hay estudiantes que están teniendo mayor problema en la lectoescritura, que están teniendo a lo mejor problemas motrices, en fin, tenemos que tratar de adaptar y de mandar mensajes personalizados para realmente lograr esta inclusión educativa que tanto necesitamos. Voy a hacer una pausa hasta aquí porque ya fueron otros 20 minutitos para que María y Lucero nos digan si hay preguntas o comentarios de parte de ustedes, ¿sale? Bueno, yo te voy a decir que, permíteme, nos están acompañando maestros y maestras desde Chile, desde Matamoros, Tamaulipas, desde Coscotlán, San Luis Potosí, viendo que las necesidades son iguales en cualquier lugar, ¿no? Tenemos los 100 de Zoom y 186 en Facebook. También avisarles precisamente a los que están conectados por Facebook, mi compañera María está subiendo unos drives en los cuales están por nivel, preescolar, primaria y secundaria, para que por favor dudas, comentarios, observaciones y demás las puedan subir para nosotros generar un documento sobre ello y ver hacia dónde va este seminario. También nos dicen que de Durango, Tlaxcala, bueno, saludos a todos los maestros, muchas gracias, agradecemos.
pues este webinar que se dio con voluntades de parte de todos, de los maestros, organización como Mexicanos Primero y de la doctora Luz María. También decirles que no solo tendremos webinar, este taller que está impartiendo la doctora Luz María Moreno. Se han sumado más voluntades, quiero decirlo, y tenemos próximamente otros dos webinars que otros maestros nos han apoyado con esto. Entonces, mi teléfono también lo van a compartir por los chats y los comentarios para que les hagamos llegar esas invitaciones. Agradecemos mucho su confianza y su apoyo. Adelante, María. Muchas gracias, Lucero, y gracias a todas las maestras y maestros que han estado conectados y interactuando por nosotros a través de los chats de Zoom y de los comentarios de Facebook. Tenemos muchísimas inquietudes. Voy a hablar de algunas que han sido constantes o son especialmente importantes. Por ejemplo, tenemos una preocupación importante sobre el tema de la evaluación. Esta maestra de preescolar nos comenta que no está 100% segura si son los niños quienes realizan las actividades o son los papás quienes cumplen como con entregar las evidencias únicamente. Y hay otra inquietud muy importante sobre cómo hacerle con los estudiantes que no entregan trabajos ni se unen a las videoconferencias, aunque ya se habló y se puso de acuerdo con los maestros, papás, mamás y bueno. Esto en el chat de Zoom. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando? Otra pregunta, perdón. ¿Qué hacer cuando los estudiantes de secundaria no tienen aparatos electrónicos ni acceso a internet en el contexto social de su comunidad? Y en el caso de que no puedan trabajar por videollamadas ni Google Classroom. Es una pregunta que me parece interesante poner sobre la mesa. Y hay otros maestros que nos comparten sus experiencias hay una maestra de preescolar que nos dice referente a la autogestión del educando. En mi caso, en preescolar opté por hacer videos en donde las niñas y niños puedan hacer las cosas con o sin ayuda de algunos, que algunos casos, con o sin ayuda, perdón. En algunos casos esta estrategia ha sido exitosa, es una maestra de Ciudad Guzmán. Más o menos este es un resumen de las preguntas e inquietudes que han surgido en los chats. Voy a volver a compartir los enlaces para que por favor nos ayuden a registrar sus comentarios, preguntas, dudas que les vayan quedando en estos documentos para que podamos sistematizarlos y trabajarlos en sesiones posteriores. Muchas gracias a todos. Mil gracias, María. Y si pudiéramos recordarles también de la encuesta para saber por dónde están las necesidades de sus contextos educativos que mandamos al inicio de la sesión. No sé si haya forma de volverla a copiar y pegar más abajo en el chat, ¿verdad? Para que puedan acceder a ella los que entraron un poquito después. Muy bien, sí, lo haré en un momento. Muchas gracias, María. Esta cuestión de la evaluación en preescolar me parece sumamente interesante. Efectivamente, creo que como papás y mamás lo que queremos es que los niños pasen de año, entonces si es necesario hacer nosotros las tareas, las hacemos, ¿no? Como mamás o papás. Yo creo que aquí sería interesante cambiar la estrategia y que no sea directamente el aprendizaje de los niños y niñas va a ser difícil que lo veamos si no estamos pues en contacto directo con ellos, ¿no? Pero si vemos que estas actividades están en relación o mediadas por los padres y las madres pueden hacernos un reporte de qué cosas han aprendido sus hijos, ¿sí? Si el niño o la niña logró, por ejemplo, cocinar algo por ella misma o logró hacer, no sé, actividades de la vida cotidiana, que sabemos que María Montessori, por ejemplo, tenía esta aproximación sumamente clara, ¿no? Los niños en preescolar
si se dedican a las actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana, es un aprendizaje mayúsculo, ¿sí? O qué tantos cuentos lograron contarles los papás, las mamás, el tío o el hermano mayor, quien pueda, a los niños y a las niñas, y cuál fue la reacción de los niños y las niñas. Entonces ahí estamos evaluando no tanto al niño, sino su ambiente de aprendizaje que los demás adultos lograron acompañar. Y entonces, si estamos como viendo que nos están haciendo medio trampa las familias ahí en mandar las evidencias, traigamos a las familias mejor al barco y que nos ayuden entre todos, como un tipo coevaluación, de ver cómo estamos acompañando el aprendizaje del niño y de la niña, ¿no? Cómo están durmiendo, cómo están comiendo, si están o no expresando sus sentimientos, cómo los notan de ánimo, qué tantos cuentos les están leyendo, qué tipo de actividades están, en qué tipo de actividades están participando con los adultos de la familia, en fin, todas estas cuestiones del desarrollo de los pequeños, las familias pueden estar colaborando y para nosotros esa es una manera de evaluar, ¿sí? Ahorita también los sistemas de evaluación en los que estábamos acostumbrados también afortunadamente están cambiando. ¿Por qué? Porque no podemos entonces ya decir, esto está bien, esto está mal, esto se logró, esto le pongo tacha, sino que estamos trayendo a las familias y a los propios niños en el proceso para construir sistemas que nos permitan evidenciar en la vida diaria si hay aprendizajes nuevos y si hay desarrollo de habilidades nuevas, ¿sí? Entonces, por ahí sería mi sugerencia en este sentido. Con los chicos y chicas de secundaria creo que tenemos un reto mayúsculo. Creo que hay altos índices de depresión. Muchos de estos estudiantes que a pesar de tener los recursos deciden no conectarse y no estar como tan presentes. Tiene que ver en muchos sentidos con esta situación de depresión y de estrés crónico. Nosotros lo estamos viendo también en educación superior con muchos de nuestros estudiantes, porque el hecho de prender una cámara es evidenciar también sus contextos familiares, que muchas veces no están ellos tan confiados de compartir en la escuela. En muchos sentidos, la escuela era el espacio seguro y alternativo a sus dinámicas familiares. Y prender una cámara y conectarse para que el profesor o la profesora se den cuenta de lo que viven, les está costando mucho trabajo. Entonces aquí creo que sí necesitamos hacer otro tipo de aproximación con este tipo de estudiantes, de poder estar en contacto a lo mejor telefónicamente, de poder identificar por dónde va su situación emocional, física, familiar, para poder desarrollar estrategias que estén más personalizadas, porque de verdad no es nada más una cuestión de rebeldía contra la autoridad, sino que tiene que ver en muchos sentidos con esta situación socioemocional, económica, muchas veces de problemáticas familiares más profundas. Entonces, creo que es importante aquí desarrollar probablemente estas aproximaciones telefónicas con este tipo de estudiantes. ¿Qué hacer cuando no hay acceso a Internet en las secundarias? Lo que les decía hace ratito me parece que puede ayudar. Muchos profesores están haciendo guías que las hacen llegar a un padre de familia o las hacen llegar a, incluso conozco profes en Guerrero, por ejemplo, o en Veracruz, que las dejan en el correo de la gente de la tiendita o en el celular de alguien de la tiendita y los padres y madres van a recoger ahí las fichas, ¿no? O están tratando de ponerse de acuerdo con alguien de la comunidad que sí tiene recursos de Internet para poder hacer llegar las actividades. Me parece que cuando no tenemos suficientes posibilidades, siempre podemos recurrir a hacer alguna visita, llevar guías y dejar ahí el trabajo y sobre todo ver la posibilidad de llevar libros. Si no hay manera de hacer un seguimiento más cercano con algunos estudiantes, llevémosles libros. Y que sea reportes de lectura, no copias, no resúmenes, sino reportes de lectura que hagan actividades que los pongan en contacto directo con los libros.
En eso podemos dedicarnos cuando vemos que nuestros recursos están siendo limitados, que escriban, que lean. Por lo menos, si hiciéramos de esta pandemia una posibilidad de hacer una nueva campaña de alfabetización, como se hizo en algún momento en México, sería maravilloso. Entonces, apostémosle a la lectoescritura para poder avanzar en medio de estas dificultades tecnológicas que tenemos. Saquemos las bibliotecas a las calles o a los centros comunitarios, en fin, busquemos por ahí. Esta idea de la maestra de Ciudad Guzmán, que hizo pequeños videos en preescolar, me parece maravillosa, la felicito muchísimo. Ahorita les voy a compartir también lo que está haciendo una maestra en una escuela primaria en Puebla, en una primaria indígena que está en el centro de Puebla, que está haciendo unas cuestiones maravillosas a través de los videos con los niños. Ahorita les comparto. Bueno, aquí algunas recomendaciones didácticas. En estas ideas y preguntas que compartíamos hace rato de cómo le hago para diseñar actividades, ¿no? Creo que tenemos que pensar en actividades que no sean nada más mecánicas, sino que sean actividades que fomenten la comprensión, la curiosidad y las habilidades de investigación, ¿sí? Que no tengan a los niños necesariamente su concentración puesta en una hoja y en desarrollar operaciones aisladas. Busquemos la manera en que los niños se muevan, vayan, investiguen, busquen, escarben, cuenten número de piedras, vayan afuera y hagan alguna actividad y luego regresen a reportar. Pero esta es una oportunidad perfecta para que cada niño vaya, haga algo en su propio contexto y regrese a responder las actividades que les estamos pidiendo, pero que sean actividades que fomenten esta curiosidad, estas habilidades de investigación. No saturar de actividades o tareas, como hablábamos hace un momento. Algo también bien importante y que creo que a veces por la desesperación hacemos es no pegar, copiar y pegar actividades que están en el internet o las plataformas digitales que se nos ofrecen, ¿no? Lo más fácil es decir, muy bien, les tocan las sumas de 2 dígitos, vamos a poner en Google, actividades de sumas de 2 dígitos, encontré algo muy bonito, la pegué, la imprimí, la mandé o la mandé por WhatsApp, lo que sea. Creo que aquí tenemos que evitar esta mala práctica y tratar de desarrollar mejor un desafío que integre varias actividades de este tipo, pero que esté contextualizado a nuestros estudiantes, ¿sí? Incluso utilizar ejemplos de los mismos estudiantes, ponerle sus nombres en el problema, si sabemos que uno tiene un perrito enfermo, hablar del perrito enfermo y de cómo se cura, qué sé yo, hacer referencia directa a las experiencias de cada uno de nuestros estudiantes para poder traerlos como que se sientan mucho más presentes en sus procesos de aprendizaje, personalizarlas de alguna forma. Entonces, estas actividades deben ser retadoras intelectualmente, no mecánicas, no desvinculadas unas de otras. Yo los invitaría a que hicieran esta planeación colectiva y plantear un desafío semanal en donde haya varias actividades dosificadas entre varios docentes. Yo sé que esto implica trabajo de coordinación entre varios de ustedes, pero creo que puede tener mejores resultados tanto para las familias como para ustedes también en términos de evaluación, en términos de evidencia, los va a dejar, creo yo, que mucho más satisfechos con el tipo de aprendizajes que pueden lograr nuestros estudiantes. Yo los invitaría a que probáramos y viéramos si esto nos da algún tipo de resultado y que lo compartamos después en otro seminario, sería maravilloso. Por eso les comentaba que trabajar en colectivo es sumamente importante para preparar estas sesiones de aprendizaje. Aquí nuevamente un llamado a nuestros maravillosos directivos y directivas que aprovechen estos espacios para concentrarnos en el aprendizaje. Creo que a algunos de ustedes les llegué a contar en alguna sesión que tuvimos allá en Jalisco, que tuve la oportunidad el año pasado, justamente hace un año, de ir a Tailandia a observar escuelas en Tailandia que están llevando esta aproximación de Manabu Sato. Quienes no hayan leído ese libro del desafío de la escuela, se los recomiendo tremendamente, está en el Fondo de Cultura Económica.
El autor es Manabu Sato y el libro se llama El desafío de la escuela. Y lo que están haciendo en varios países asiáticos, entre ellos Japón, Tailandia, Singapur, es que los profesores se juntan para hacer las planeaciones. Esto era desde antes de la pandemia. Se juntaban a hacer las planeaciones, lograban hacer estos desafíos de manera transversal, ¿sí? Y luego observaban qué pasaba en grupos de estudiantes cuando ellos les presentaban ese desafío. Entonces, lo que hace el profesor al presentarle el desafío es ver cómo autogestionan entre ellos mismos el aprendizaje, cómo utilizan el material y las instrucciones que les dimos, acompañar de alguna manera las dudas, pero la pregunta es, ¿cómo están aprendiendo mis alumnos? ¿Qué logro detectar en esas interacciones que ellos tienen? ¿Cómo aprenden? Y luego llevan ahí, lo videograban y lo fotografían y luego lo llevan a revisar ese video y esas observaciones de los profesores en una reunión posterior, ¿no? Por grado, etcétera. Entonces ahí logran ver qué tipo de semejanzas tienen el aprendizaje de cierto alumno, no solamente en la clase de inglés, sino también en las matemáticas, en la de español, y entonces empezar a entender la manera diferente en que cada uno de sus estudiantes aprende. Pues fíjate que a mí me sirvió mucho que tal estudiante trabajara con una cuestión visual. Pues a mí me sirvió mucho utilizar más el movimiento corporal, porque eso le hace mucho más sentido a tal estudiante. Y luego salieron hasta temas de género. Oigan, ¿se han fijado que siempre son a las niñas a las que las ponen a reportar las observaciones de investigación, ¿no? Y los baquetones de los niños se quedan nada más dictándoles, y las niñas siempre, porque son las que le ponen florecitas, colorcitos y tienen mejor letra, las ponen a ellas en lugar de a participar verbalmente, las ponen a escribir. Entonces ahí hubo una estrategia de género bien interesante en donde las instrucciones cambiaron y les dijeron, los niños son los que reportan la investigación y las niñas únicamente van a aportar de manera verbal. ¿Sí? Entonces se tomaron decisiones en colectivo y lograron hacer evaluaciones en colectivo. Pero el centro no estaba en el enunciado del aprendizaje esperado. Está enfocado en la manera en que cada uno de los niños aprende y cómo entre ellos gestionan su aprendizaje, ¿sí? en la práctica. Entonces, la tirada es esa. Creo que ahorita, por supuesto, lo tenemos sumamente complicado por la cuestión tecnológica, pero tratemos de visualizar de alguna forma a través de las pequeñas o muchas evidencias que tengamos de cada uno de nuestros estudiantes, cómo aprenden mejor. ¿Sí? Una de las preguntas del cuestionario que les mandé al inicio tiene que ver con eso. ¿Cómo disfrutan más los estudiantes aprender? ¿Sí? A través de una lectura, a través de un cuento, a través de narrar sus propias experiencias, a través de mandar una fotografía que los haga sentir autores de sus propias narraciones. ¿Cómo lo disfrutan? Incluso si no lo sabemos, preguntemos, ¿sí? ¿Qué tanto disfrutaron esta actividad? ¿Cuáles son las actividades que más han disfrutado de lo que hemos hecho? Y a partir de ahí engancharnos con esta motivación. Promover la lectoescritura como prioridad. Cuando no tenemos suficientes recursos, siempre recurran a la lectoescritura. Narraciones, historias, la radio, todo lo que tenga que ver con lectura de comprensión, con el amor por la lectura y con la posibilidad de narrar nuestro mundo. ¿Sí? Narrar nuestro mundo, no copiar, no responder cuestionarios cerrados, narrar nuestro mundo, narrar la historia del abuelo, narrar el dibujo. Permítanme un segundito. Grabar cuentos con nuestras voces es otra de las estrategias que han funcionado muy bien y que ahorita les voy a compartir que hace también esta maestra de Puebla, al igual que esta maestra de Ciudad Guzmán. Yo creo que estos videos con sus propias caras de verdad son sumamente motivantes. Grabar estos videos jamás se va a equiparar con ningún programa de televisión, con ningún video que ya esté en YouTube. Los estudiantes les gusta ver nuestras caras, nuestras miradas, escuchar nuestras voces, oírlos, que escuchen que decimos sus nombres, ¿sí?
Promover las actividades de matemáticas desde problemas de la vida cotidiana, ¿no? De qué manera podemos vincular, qué sé yo, desde el número de tortillas que preparó la mamá en la mañana, desde el número de horas que se fue el papá a la milpa para ver el reloj, qué sé yo, hay muchas oportunidades muy pequeñitas en donde el estudiante puede ir viendo por qué las matemáticas son importantes en la vida diaria. Al cocinar, por ejemplo, ahí hay un montón de fracciones, ¿no? Si partes una zanahoria en 3 y metes un pedacito de zanahoria, ¿qué fracción metiste a la cazuela? ¿Qué sé yo? Hay muchas oportunidades en la vida diaria para poder hacer matemáticas. Y una cosa bien importante que tiene que ver con la primera estrategia, ¿se acuerdan que les decía? Hay que comunicar estos aprendizajes esperados, tanto a los estudiantes como a las familias, es ayudarlos a organizarse, a llevar un calendario, a llevar una agenda, a planear su día, a buscar el tiempo y el espacio para trabajar por periodos cortos. Periodos cortos, ¿sí? A lo mejor 1 hora y media en la mañana, es cuando los niños y niñas están más frescos, pueden hacer una rutina de manera más fácil, en donde se levantan, toman algo de desayuno y se sientan a trabajar un ratito, 1 hora, 1 hora y media, pedirles que salgan, se estiren, ponerles alguna actividad de activación física, que coman alguna cosita pequeña y regresen a lo mejor a hacer otra actividad de 20 minutos. Pero ayudarlos a planear ese día, ayudarlos desde el inicio del día a que tengan esos pequeños periodos va a ser bien importante para ayudar a que desarrollen estas habilidades de autogestión. Incluir actividades de apoyo en las labores del hogar. Aquí la cuestión de género, como sabemos, es muy fuerte. El trabajo se nos está cargando en esta pandemia a las mujeres y más a las madres de familia. Es bien importante hacer conciencia con nuestros estudiantes de esto, que las responsabilidades no son de la mujer, son de todos los que cohabitamos en esa casa. Entonces, ¿de qué manera vamos a tomar ese rol y ser corresponsables con esas labores domésticas? Y si eso lo convertimos en actividad de aprendizaje, mejor. Y las mamás lo vamos a agradecer tremendamente, ¿sí? Y cada una de estas actividades siempre tiene que tener alguna retroalimentación. Pareciera que son secundarias, ¿sí? Pero no lo son. Todos esos aprendizajes son realmente la formación del tipo de ciudadanos y ciudadanas que queremos tener en México, ¿sí? Que velen por la equidad de género, que sean críticos al recibir cierta información, que sean solidarios, que aprendan a cuidarse a sí mismos y a cuidar a otros y a otras. Se fijan cómo muchas veces la escuela nos desvincula entre los aprendizajes esperados y nuestras experiencias en la vida cotidiana. Y por eso estamos esperando siempre que sea un profesor el que nos diga si estamos bien o estamos mal, ¿no? Y buscamos la manera de escondernosle a la autoridad para buscar un camino mucho más fácil para llegar a ese resultado. Y esa no es el aprendizaje que nosotros queremos formar en este estilo de ciudadano y de ciudadana que queremos para el siglo XXI. Entonces, esta es nuestra oportunidad realmente de cambiar este paradigma de la educación y lograr que seamos realmente una comunidad de aprendizaje crítico, propositivo, vinculado con nuestras realidades mexicanas. Entonces, bueno, el tema de las actividades que reflexionen en torno a los problemas de violencia de género en los hogares, aquí por supuesto han salido temas súper delicados y hay muchos profesores que han tenido que denunciar en los ministerios públicos temas de abuso sexual. Yo les invito y las invito a no quedarse callados, ¿no? A que si vemos cualquier situación que nos da indicios de que alguno de nuestros estudiantes está pasando por estas violencias, alguna de las madres de familia, pues no seamos cómplices y tengamos miedo, ¿no? Creo que tenemos que fomentar una cultura de la denuncia y apoyar en este sentido a que este problema se quite por completo a nuestra sociedad. Los feminicidios han aumentado muchísimo, muchísimo en estos últimos años y tenemos que colaborar todos y todas para que esto se frene de una vez por todas.
Y bueno, ya lo platicamos en otras situaciones, pero creo que es importante tener actividades en que las familias puedan sentir que apoyan el aprendizaje de sus estudiantes. Nuevamente, evitar estas sensaciones de déficit, evitar estas situaciones en que las madres y padres que no saben leer o que no fueron a la escuela o que no completaron la primaria sienten que no tienen nada que aportar en la escuela y que son únicamente los profesores quienes saben. Tratemos de quitar esa idea y lograr traer la experiencia, los aprendizajes de la vida cotidiana que tienen las familias para que apoyen a sus hijos e hijas. Regresemos la confianza también a nuestras comunidades educativas y la autonomía también para aprender. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí tantito y antes de pasar a la parte final, regreso con María y con Lucero a ver si tenemos preguntas o comentarios que atender. Sí, Luz María, ¿podrás repetir nuevamente el nombre del libro y el autor, por favor? Claro que sí, Lucero, se los pongo en el chat. Okay. Se llama El desafío de la escuela. Uh-huh. El desafío de la escuela de Manabu, Manabu Sato. Es el... Y las editoriales está en el Colegio de México y en el Fondo de Cultura Económica. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también decirte, pues ya rebasamos los 300. ¡Ay, qué emoción! Sí, bueno, nuevamente decir que de Arandas, Veracruz, Estado de México, Tlaquepaque, Tizapán, Morelos, Oaxaca y Guadalajara se están haciendo presentes. También nos pedían saber cuándo van a ser los próximos talleres. Dijimos que es el 17 y el 24 de octubre, igualmente a las 11 de la mañana. Y pues es de mi parte. María, adelante. Gracias, Lucero. De nuevo, muchas gracias a todas las maestras y maestros que han permanecido desde el inicio de la sesión. Y hay una inquietud que está apareciendo como muy recurrente en todos los niveles y tiene que ver con, ya habló ahorita la doctora un poquito de eso, pero sobre cómo motivar la participación y el acompañamiento de las madres y los padres, tanto en preescolar como en secundaria. En primaria aún no tenemos mucha participación, pero esta inquietud sobre cómo trabajar con las mamás y los papás es un tema que está muy presente, ¿no? Hay otra maestra que nos pregunta cómo hacerle cuando solamente de un grupo de 20 contestan 7 niñas y niños, por ejemplo. Y bueno, pues nos han compartido varias experiencias. En el nivel de preescolar nos comenta una maestra que a ellas les ha funcionado diseñar un horario de rutina para los alumnos donde incluyen actividades de vida práctica de Montessori, videollamadas de soporte socioemocional con sus alumnos, que ha sido muy favorecedor para ellos. Sí, entonces en este bloque las inquietudes principales han sido alrededor de cómo motivar y trabajar con mamás y papás y familias que están con las niñas y niños. Perfecto, muchas gracias, María. Sí, definitivamente es todo un reto. Creo que aquí también tenemos que pasar de... Creo que muchas veces el sistema escolarizado veía a los papás un poco como, pues como reticentes a participar, ¿no? Yo recuerdo en muchos talleres hablábamos de esto y decíamos, es que a veces los papás no ayudan, es que los papás vienen y se quejan y no cooperan en las tareas de los niños, no les ponen atención, los dejan totalmente a que nosotros nos encarguemos al 100%, en fin. Creo que tenemos primero que reflexionar de manera profunda de qué manera veo a mi comunidad de papás y mamás.
¿sí? ¿Qué prejuicios tengo en torno a ellos? ¿Qué estereotipos les he puesto? ¿Sí? De manera crítica y bien honesta. ¿De qué manera concibo mi propia comunidad educativa? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando hablábamos de temas de interculturalidad, por ejemplo, a algunos profesores y profesoras les costaba mucho reconocerlo, pero se daban cuenta que a veces hasta la manera en la que nombramos a ciertas mamás o papás es a veces hasta racista, ¿no? Es que es una indita, es que no sabe hablar bien español, es que es una mamita que no coopera lo suficiente o que es una mamita que no sabe leer y escribir. Y cuando esas personas vienen a la escuela, ese trato les damos, ¿sí? A veces es un trato un tanto proteccionista, paternalista y que tiene que ver como con una aproximación como si no fuéramos iguales. No sé si me explico, como si tuviéramos de alguna manera que educarlos también y que protegerlos, más que reconocer que son personas íntegras, agentes también sociales, que están en la misma posición que nosotros en cuestión de derechos y que tienen una serie de conocimientos, de sabiduría y de formas de ver la vida completamente válidas, aunque no estén compartidas por la manera en que nosotros vemos la vida. ¿Sí? Aunque sean madres que se dedican, por ejemplo, al trabajo sexual, igual de derechos, igual de todo, aunque sean padres que tengan problemas de adicción, aunque sean padres que han estado a lo mejor metidos en cuestión de cárteles. Sé que es complicado verlo así, pero aquí nuestra tarea es ver a los papás y a las mamás como aliados en el aprendizaje de sus hijos e hijas. En la medida en que nosotros nos comuniquemos así, como adultos, como personas que sí pueden, como personas comprometidas, vamos a lograr integrarlos de una manera diferente. ¿Sí? Creo que está mucho esta visión del profesor queriendo educar a la familia en lugar de reconocer a la familia con sus propias fortalezas y con sus propias capacidades para que aporten a la escuela desde ahí. Entonces yo de verdad los invitaría, y no es un ejercicio fácil, es un ejercicio hasta a veces doloroso, ¿no? Darnos cuenta de cómo nuestra propia clase social, nuestra propia posición de privilegios, las posibilidades que hemos tenido de educarnos, de escolarizarnos, nos han hecho ir cambiando ciertas ideas con respecto a otras poblaciones que no necesariamente siguieron esas trayectorias nuestras, pero que también son igualmente válidas, ¿no? Y esa es una de los temas que también ha hecho que nuestros estudiantes muchas veces se desvinculen de sus núcleos familiares. ¿Sí? ¿Por qué muchos niños indígenas, como me di cuenta yo en esta etnografía que mencionó Lucero al inicio, que tuve la oportunidad de hacer ahí en Jalisco, ¿por qué muchos niños indígenas prefieren no decir que sus abuelos o que sus padres hablan una lengua indígena en la escuela? Ellos la hablan en sus casas, pero prefieren no hablarla en la escuela. ¿Por qué? Porque siguen sintiendo que hay un racismo y una discriminación a quienes hablan de manera diferente. Y siguen creyendo que tienen el estigma de indio, ¿sí? Como si fuera sinónimo de ignorancia o de retraso, etcétera, en lugar de sentirse orgullosos de que son bilingües, orgullosos de que saben manejar dos culturas, orgullosos de que tienen posibilidades de ver otra forma de vivir cuando van a la comunidad de origen, incluso cuando están aquí. Y yo he escuchado a veces maestros decir, es que de esos aquí no hay, maestra, ya todos nacieron en la ciudad, como si el hecho de ser indígena tuviera que ver con una cuestión del pasado, como si estuviera relacionada con las comunidades 100% puras que hablan únicamente lengua indígena y que se visten de cierta manera, ¿no? Y no, nuestros pueblos originarios están aquí, están en todas las ciudades, están en todas nuestras escuelas. ¿De qué manera visibilizamos esa diversidad y esa riqueza? Esa es nuestra tarea. Y por eso es tan importante el conocimiento de nuestro contexto y saber cómo revalorizamos eso desde nuestros propios esquemas mentales hasta saber cómo podemos fortalecer esa identidad en nuestros propios alumnos y en nuestras familias, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va a ser bien importante la manera en la que nos comunicamos con padres y madres y en la manera en que los hacemos corresponsables.
cómo nos comunicamos y cómo los traemos al barco y les decimos, a ver, necesito que me ayuden con Juanito. Lo estoy notando tristón, lo estoy notando un poco desvinculado de las actividades. ¿Qué está pasando en casa? ¿Cómo podemos hacer un plan de trabajo en conjunto? ¿No? Yo recuerdo que cuando mi hija estaba en preescolar, la directora me decía que los lunes llegaba Julieta, mi hija, muy triste, porque su papá, yo vivía en Guadalajara, su papá vivía aquí en Ciudad de México, y extrañaba mucho a su papá después que los domingos se iba, ¿no? Entonces llegaba muy triste y le costaba mucho poner atención en las clases los lunes, etcétera. Entonces platicamos la maestra, la directora y yo, y decidimos hacer una estrategia de contención socioemocional con una cajita de cartón, en donde Julieta todavía no escribía, pero tomaba papelitos y cada vez que se sentía triste escribía en un papelito la sensación que sentía, ¿no? Ella decía, siento que se me arruga la panza, ¿no? Cuando sentía a lo mejor algún tipo de frustración o de tristeza, qué sé yo. Entonces, según ella, lo escribía en el papelito y lo metía en la caja. Ahora siento que me duele aquí en la garganta, anótalo, Julieta. Y tengo ganas de llorar y le quiero escribir una cartita a mi papá, escríbele una cartita a tu papá. Y todo iba a la cajita de tristezas, ¿no? Entonces era una ternura ver a la chiquilla cargando con su cajita de tristezas todos los lunes a la escuela, hasta que llegó el momento en que ya tenía suficientes hojitas y cartitas y las pusimos en un globo y el globo se fue al cielo y logramos como desprendernos de todas esas tristezas, pero lo interesante es que logró tener ese canal de expresión. Ese tipo de estrategias únicamente se pueden hacer cuando la mamá está enterada, el papá también, el director o la directora y el docente. Entonces, en la medida en que los traigamos de manera personalizada para trabajar en algo específico con el niño, no darles tareas subjetivas de póngase a hacer la tarea con él. No, exactamente cómo, ¿no? Démosles mucho más herramientas. Traemos nosotros muy metida esta idea de que el castigo o el regaño es la manera que les toca a los papás y a las mamás acompañar el aprendizaje. Y no va por ahí. Es acompañar desde el respeto, desde la confianza, desde el acompañamiento cercano, emotivo, cariñoso. A partir de ahí, y ahí tenemos que hacer estas estrategias con las familias. Y bueno, va por ahí también este tema de si tenemos a 7 alumnos que contestan en vez de 20, en las videollamadas, por ejemplo, o en las actividades, pues tenemos a lo mejor que trabajar menos tiempo, pero con grupos pequeños. A lo mejor no vamos a hacer una sola videollamada por Zoom o por Meet, ¿no? Sino hacemos 2 en grupitos pequeñitos de 10 cada una, ¿sí? O 4 de media hora, pero en donde tengo a 5 estudiantes nada más. Y entonces se sienten mucho más tomados en cuenta para poder llegar como de manera más personalizada y que no se nos pierdan en grupos tan grandes. Acuérdense, es mucho mejor, menos actividades, pero de calidad, y mucho mejor el dedicarle media hora, 40 minutos a cada estudiante que tener a 30 que luego apagan la cámara y se nos pierden. Mucho mejor estar en una situación de más personalización. Bueno, les comparto también la planeación que se hace en educación en tiempos de emergencias. Esta es una recomendación que nos hacen desde la agencia, la interagencia, la red de interagencia para emergencias en educación, que ahí pueden ver la nota completa, está en internet y luego les podemos pasar con todo gusto la presentación para que puedan checarla. Pero ellos lo que dicen es, en situaciones como estas, en emergencia, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos. Lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos. ¿De qué manera estamos nosotros también recibiendo apoyo socioemocional, físico, para tener buena salud, para saber que estamos protegidos por nuestra comunidad cercana, por nuestros jefes y jefas, ¿sí? ¿De qué manera sentimos que estamos creando una comunidad de cuidados? Ese es el punto más importante. Luego, coordinar nuestro trabajo. No sentir que estamos trabajando de manera aislada, sino tratar de que en estos pequeños núcleos de profesores y de profesoras podamos hacer planeaciones compartidas,
que podemos compartir las frustraciones, los pequeños logros, pero que estemos en comunicación constante, abierta, sin defensas, poder hacer estos pequeños equipos para apoyar a los profesores a los que les está costando más la tecnología, en fin, coordinar nuestro trabajo, analizar nuestros contextos de manera constante, ¿sí? No nos enfoquemos únicamente en lo que el currículum nos pide, sino en cómo están nuestras familias, nuestros niños y niñas para que logren llegar a estos aprendizajes esperados y nosotros lograr construirles ese andamiaje para llegar acá, ¿sí? Analizar el contexto es sumamente importante. Desarrollar este plan de acción, no nos preocupemos por tener estas sábanas inmensas de planeación durante todo el año escolar en medio de una emergencia como la que estamos viviendo, que está cambiando día a día. Tengamos claro hacia dónde queremos llegar y vayamos construyendo poco a poquito ciertos escalones que nos van a permitir llegar allá, pero que también sean suficientemente flexibles para regresarnos, para fortalecer otras cosas, para poder ir construyendo en la marcha, ¿sí? Por eso es tan importante el último paso de revisar el progreso y la calidad de todas estas estrategias que hemos estado desarrollando. Y no tener ninguna bronca con regresar, corregir, pedir disculpas si nos equivocamos, bajarle cuando la gente ya está cansada, subirle un poquito después de que tuvieron un descanso. Esto es como un baile, ¿no? En que tenemos que ir conociendo el ritmo para ir sabiendo cómo nos vamos moviendo. Muy bien. Y las recomendaciones para el manejo del estrés de niños, niñas y adolescentes, que ahorita es un tema muy recurrente. Los estudiantes de Lea Ibero nos han estado expresando en diferentes encuestas que lo que sienten, además de la saturación de actividades, es tristeza, porque a veces los profesores y las profesoras no les preguntan cómo están. No tienen esta escucha activa o esta actitud comprensiva en las clases, ¿no? Asumimos que los estudiantes están en clase y que ya vienen de un trabajo previo de disposición y de estar frente a la cámara para recibir cuanta información se necesite y listo. Y en realidad lo que ellos están buscando es que el profesor valide su persona, que valide sus sentimientos. Entonces, este es un reto enorme. Abrir los espacios para expresar y comunicar sus sentimientos y sus inquietudes frente a la COVID, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudarlos a desmitificar ciertas cuestiones, a seguirse cuidando, a no bajar la guardia, a saber distinguir entre la información falsa y la información verdadera? Estuvimos trabajando ahorita con unos módulos que seguramente algunos de ustedes van a poder acceder a ellos junto con UNICEF para trabajar justamente estos temas, ¿no? De cómo ayudamos a desarrollar el pensamiento crítico. Ese fue el módulo que justamente yo tuve la oportunidad de desarrollar. ¿Cómo hacemos preguntas críticas? ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes y nuestras familias sepan distinguir de la información verdadera de la falsa, ¿no? Entonces, eso es un punto bien importante para discutir. ¿Cómo fomentamos un ambiente de mayor atención y sensibilidad? ¿Cómo evitamos la discriminación entre los grupos que, por ejemplo, tienen algún familiar que fue afectado por el COVID y que enfermó? ¿Cómo hacemos para que no sienta el estigma, el estereotipo? ¿Cómo hacemos para que eviten, por ejemplo, discriminar al personal de salud, a las personas de origen asiático que Trump se ha encargado, ¿no?, de llenarlos de estereotipos y de problemas en ese sentido? ¿Cómo ayudamos a nuestros estudiantes a que reflexionen sobre estos problemas tan importantes? Crear oportunidades para que nuestros niños y niñas y adolescentes jueguen y se relajen, como parte de nuestras actividades también de aprendizaje, que jueguen y que se relajen, que mantengan estas nuevas rutinas en nuevos entornos, que aprendan a través del juego, que sepan relajarse, que tengan estos pequeños espacios para sacar físicamente el estrés, la frustración, etcétera. Brindarles también información sobre lo que ocurre y podría ocurrir de una forma honesta, tranquila y adecuada para su edad. Los niños y niñas entienden perfectamente lo que está pasando, han aprendido a cuidarse y también podemos compartir con ellos información científica que puede irnos ayudando a entender toda esta situación en la que estamos viviendo como planeta. Y bueno, les comparto esto también, que se los voy a dejar por ahí en la presentación.
que son sugerencias para el manejo de la cuarentena para las familias, que lo hicimos unas alumnas y yo al inicio de la cuarentena y empezó a dar vueltas en los chats de los papás y les encantó, ¿no? Luego nos pidieron en Canal ADN 40 que habláramos de ellas y todo, y me di cuenta a partir de esto que muchas de las familias lo que piden son orientaciones muy concretas que les ayuden a ir diseñando sus propias estrategias. Entonces yo les invito a que seamos como muy proactivos en este diseño de materiales que vayan de acuerdo al contexto específico de nuestras familias. Manden pequeños folletos, manden presentaciones de PowerPoint, manden pequeñas conferencias en donde les hablen de disciplina positiva, de la importancia de las actividades, de las rutinas diarias en la casa, de cuestiones de género. Conviértanse en estos promotores que ustedes son, pero ahora en redes. Traten de hacer visible todo ese conocimiento, ese amor, esa experiencia para sus propias comunidades. Entonces, aquí se las dejo para que puedan acceder a ellas y si quieren compartirles, siéntanse en toda la libertad de hacerlo. Esta idea de mantener los horarios regulares, de que los niños duerman y despierten a la hora habitual, que hagan sus comidas en los horarios regulares y preferentemente en familia, si no las 3 comidas, por lo menos una, la cena, la comida, dependiendo de la dinámica de trabajo que tengan los padres y madres. Establecer estos horarios flexibles que permitan tener estas actividades de aprendizaje, juego y relajación. Promover espacios de diálogo para que los papás y mamás conozcan cómo se están sintiendo los niños en medio de la contingencia, restringir el uso de las pantallas sin supervisión, ayudarles a los papás y mamás a que se den cuenta de los peligros que hay también de estos depredadores, que también ha subido muchísimo este acoso, ¿no? en redes de niños y niñas. Distribuir estas tareas de mantenimiento del hogar, la limpieza y preparación de alimentos, el cocinar, etcétera. Hacer la jardinería que mencionábamos como un pretexto también, no importando que vivan en un departamento y que sean macetas las que puedan mover, que esta idea también de la jardinería es un pretexto perfecto para aprender ciencias. Promover el trabajo autónomo, ayudarles a los niños y a niñas a que tengan espacios cortos, pero en donde sientan esta sensación de logro, de que pudieron manejar su propio tiempo y que lograron terminar una actividad en poquito tiempo, pero esa sensación de lo logré es bien importante para el aprendizaje. Establecer los desafíos y fortalecer la sensación de logro también en el hogar, que no sea únicamente obedéceme, obedéceme, sino a ver, tu tarea es esta y tu desafío es este, aquí estoy para ayudarte, pero tú lo tienes que lograr, ¿no? Incentivar estos pequeños logros y promover las actividades en familia. Los juegos de mesa, los experimentos en familia, la escritura de historias colectivas, los diálogos para compartir impresiones y sentimientos del día, hacer una rutina de cuidados mutuos. En fin, todas estas ideas también pueden estar dentro de nuestras planeaciones de las actividades. Aprovechar las redes de manera estratégica, como lo están haciendo muchos y muchas de ustedes, el WhatsApp para compartir los avances escolares. Me parece que aquí también podemos empezar a pensar en pequeños grupos en donde, por ejemplo, estudiantes de secundaria puedan trabajar de manera colectiva, si es posible hacerlo a través de WhatsApp, que hagan trabajos en equipo, en pequeños equipos de 2 o 3 a través del WhatsApp. En fin, hay maneras, creo yo, utilizando estratégicamente las redes en que podemos hacerlo. Cuidar los contenidos de las noticias que se ven en línea para no angustiar de más a los niños y niñas. Esto también es importante pedirles a los papás que no compartan cosas que probablemente ni son ciertas y que solamente angustian mucho más a los niños y niñas. Y lo que ya hemos hablado a lo largo del tiempo, leer y escribir. Buscar la manera de hacer un diario de agradecimiento. Esto ayuda muchísimo y está comprobado que el agradecer lo que tenemos, lo que somos, lo que vivimos todos los días es el mejor antidepresivo. Entonces, si enseñamos a nuestros niños y niñas a que por lo menos en 2, 3 palabras digan lo que agradecen, esto les va a ir dando también una manera de mirar la realidad más esperanzadora. Leer un cuento antes de dormir, escribir una historia o un cuento de manera colectiva también, en familia o en el salón de clases, en fin.
Y bueno, por último, les voy a compartir estos cuentos maravillosos que hizo la maestra Lucy Zamudio. Déjenme ver si lo pueden ver ahí o creo que tengo que volver a compartir la pantalla. Ahí lo pueden ver. Bueno, este es un Google Sites muy sencillo, que es gratuita, como ustedes saben, esta plataforma de Google Sites. Y esta es una maestra que se llama Lucy Zamudio, que está en Puebla, en una escuela primaria indígena, en una zona marginada, en donde ella lo que ha hecho es grabar los cuentos. Claro, esto tiene una producción increíble, tiene unas habilidades tecnológicas maravillosas, pero ha estado haciendo colectivo con el resto de su escuela y lo están haciendo entre todos los contenidos y también las animaciones. Proyecto de fomento y reforzamiento a la lectura a través de herramientas digitales. ¿Quién le teme al lobo feroz? Ahí que un lobo anda rondando. Y parece que es cierto, porque en el periódico salió que el lobo ha vuelto. La voz es de la maestra y hay otros cuentos en donde ella misma pone su carita y incluso se ha puesto de acuerdo con otra maestra de la escuela que sabe náhuatl y algunos de los cuentos los han logrado hacer en lengua náhuatl también. Entonces, esto es increíble el esfuerzo que está haciendo esta maestra y esta escuela en especial. Ahí les voy a pasar también todo lo que han estado trabajando. Y lo interesante es que los papás que trabajan en esta escuela, cuyos niños asisten a esta escuela, trabajan en la central de abastos de Puebla, ¿no? Entonces, muchos no tienen acceso a Internet. Lo que hacen las maestras es hacer estos pequeños videos de los cuentos y mandárselos a través del WhatsApp. Y lo que hacen es pedir evidencias a los niños, por ejemplo, estos dibujos que están viendo aquí sobre el monstruo. Sí están viendo ese, ¿verdad? De su site de Lucy Zamudio, María, sí. Sí. Ok. Sí. Son dibujos de los niños y de las niñas. Entonces, a la hora que reciben la evidencia por el WhatsApp, estas maestras recortan el monstruito, lo pegan y hacen una animación tomando en cuenta los dibujos de los niños y de las niñas. O los audios de los niños cuando les hablan de los cuentos, después los juntan todos los audios y se los vuelven a mandar a los niños como una producción colectiva del grupo, ¿no? Entonces, esto ha sido un éxito rotundo con los papás y las mamás porque ellos se sienten partícipes además de las actividades. Muchos papás incluso han mandado mensajes de voz en náhuatl para ayudarle a la maestra a que enriquezca también los cuentos. Esta es la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata en Puebla. Este es... ¿Saben una cosa? Yo los extraño muchísimo. Es para mi pequeña, porque estos días han sido un poco difíciles tanto para ella como para mí. El monstruo de colores.
Bueno, pues esta es una de las tantas muestras que tenemos en nuestro sistema educativo de realmente pues llegar a nuestras comunidades de acuerdo a los contextos que tenemos, ¿no? Realmente yo sé que muchas y muchos de ustedes tienen experiencias como estas y ojalá que tengamos las plataformas y la manera de poderlas difundir, porque esto pues trasciende cualquier estrategia central del Aprende en Casa 1, el 2, televisión, lo que sea, ¿no? Entonces realmente esta es una manera de contextualizar. Yo les agradezco muchísimo el espacio, Lucero. Quedo ahí atenta a comentarios, a dudas. Ahí tienen mi correo electrónico, luzmaria.moreno@ibero.mx. Les agradecería mucho que respondieran esta pequeña encuesta sobre los comentarios del taller para mejorar, incluir, corregir lo que haya que corregir, una manera de mejorar este espacio también. Y Minedu está haciendo un proyecto sobre redes de formación docente y esta semana me pidieron que compartiera esta pequeña encuesta también para profesores y profesoras de distintos estados para saber cuál es su percepción sobre las redes de formación docente, qué tanto les han funcionado, si han participado o no. Entonces, de manera voluntaria, si a alguien de ustedes le interesa compartir sus experiencias en este sentido, ahí les paso también una pequeña liga. Ahorita se las copio en el chat. Les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio, Lucero, y quedo atenta si hay preguntas o comentarios. Sí. Pues muchas gracias, Luz María. Damos por acabado hasta ahorita para estar dentro del tiempo que habíamos comentado. Varias situaciones. Una de ellas es que en Facebook, por favor, envíenos su correo, su teléfono. Lo que vamos a hacer con la presentación que Luz María nos está dejando, vamos a ponerla en nuestras redes, en nuestra página. Vamos a poner todas las herramientas que nos dio el libro y demás, todo lo que nos está compartiendo y para que ustedes tengan esas herramientas más disponibles. También decirte, Chihuahua, Nuevo León, Mendoza de Argentina, Estado de Hidalgo, Sayula, Puebla, Mazamitla, Jalisco, Mascota, Puerto Vallarta, Atequiza, Tonalá, Tala, Puente Grande. Híjola. Muchísimas gracias porque este webinar es precisamente para ayuda de ustedes como maestras y maestros. Los siguientes webinars va a ser el 17 y 24 de octubre. Les pedimos pues que los primeros que alcancen en el Zoom y los que no, pues ya saben en Facebook. Agradecemos muchísimo las aportaciones, la manera tan generosa que Luz María nos dio todos sus conocimientos y la disponibilidad que tienen para seguir apoyando ahora sí que a los maestros y los maestros. Agradezco enormemente a mi compañera María, quien ha estado al pendiente de sus comentarios, todos sus comentarios, todo las aportaciones, observaciones y demás, todos se van a tomar en cuenta. Vamos a trabajar durante la siguiente semana para el siguiente taller, ponerlo ahora sí que de acuerdo a lo que se requiera. Y como dijo Luz María, pues es una construcción, ¿no? La que estamos haciendo todas y todos en esto. Agradecer a mi compañero Ricardo, Ricardo que ha estado también al pendiente en este webinar, a mi compañera América, que ella está en comunicación y también estamos súper al pendiente en ponerles cualquier información al respecto. Como les dije, ya les pasaron mi teléfono y también pedirles que toda esta información
Incluso el webinar va a quedar grabado, va a estar en las redes y vamos a hacer un pequeño espacio para que todas las cosas y herramientas que nos dio Luz María las vamos a poner ahí para que estén disponibles para todos ustedes. Les agradecemos mucho y pues los esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias, Lucero. Un abrazo a todos y a todas. Mucho ánimo. Así y sigamos es. construyendo juntos y juntas. Así es. Gracias. Estamos en el mismo barco. Así es, estamos en el mismo barco. Gracias.